Buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité de inversiones. Comité de inversiones para el día hoy, 18 de abril del año 2023. Pues bien, arranquemos con los resultados del portafolio. No hemos tenido movimientos significativos durante este mes. En la rentabilidad ni del Standard & Poor's ni del portafolio, alguna leve volatilidad intradiaria, pero estamos básicamente flat en el desempeño del mismo. Digamos que el mercado, aunque la semana anterior, ustedes pueden ver aquí, hay un repunte interesante nuevamente en la rentabilidad. La misma está directamente ligada con el desempeño del sector bancario, que ya empezó la entrega de resultados. JP Morgan, Goldman Sachs, entre otras entidades, están entregando resultados. Los resultados han sido mejores a los esperados. Este ya es un cambio importante frente a las expectativas incluso de los mismos analistas de Wall Street. De hecho, nosotros estamos empezando a incrementar nuestra posición en el sector financiero. Esta semana es una semana fuerte de resultados, pero la semana entrante es una semana, digamos, mucho más fuerte. Ya lo vamos a ver en detalle. Pero ya podemos tener posiciones, digamos, más tranquilas. Ustedes pueden ver acá tenemos a JP Morgan, tenemos a Wells Fargo, entre otras entidades. Algunas están empezando, digamos, a tomar posición importante. ExxonMobil, le recuerdo la semana anterior, después de largo tiempo, Warren Buffett de Berkshire Hathaway entregó su primera entrevista, digamos, del año y dio algunos tips y algunos puntos de los movimientos que está presentando en su portafolio de inversión. Esto aclara un poco el panorama también frente a las expectativas, digamos, de la recesión económica, del desempeño futuro, de qué tan fuerte va a ser la recesión y también frente a los movimientos grandes que ha realizado y sus inversiones en Japón. Bueno, las compañías del sector tecnológico, pues sí tenemos algunas, pero ustedes pueden ver, les recuerdo el portafolio cuando está cargado tenemos cerca de un 35% de rentabilidad, de participación en el portafolio. Esta participación continúa siendo pequeña. Y la posición más relevante, consumo no cíclico y consumo cíclico. Creo yo que la lectura, digamos, del corto plazo frente al desempeño futuro de la economía está en dos sectores, si lo puedo llamar así. El primer sector, que es el sector del que he venido hablando fuertemente, construcción y todo lo que tiene que ver con real estate, del cual también hay una diferencia puntual y radical que es importante que monitoreemos hacia adelante. Y el otro sector es todo lo que tiene que ver con consumo, el sector retail. De hecho, llamaba mucho la atención la semana anterior, después de la entrega después de darse a conocer los datos de inflación, de los cuales ustedes vieron, fui muy incisivo en que teníamos una muy buena expectativa a que muy seguramente los grandes inversionistas se estaban equivocando digamos, ser tan negativos frente a esta inflación que venía. Y les recuerdo que están tomando unas posiciones grandes en opciones put frente al Standard & Poor's 500. Y fíjense ustedes que de todas maneras el mercado presentó una recuperación relevante y está presentando una recuperación bien interesante durante esta semana. Sí, es cierto, acertamos en el dato de inflación, pero el dato de inflación tiene un componente, digamos, que empieza a preocupar al mercado, y es el sector de real estate, del cual, como les mencioné, estamos hablando. Y yo ahí trataría como de dividir el real estate en dos. Continuaré con eso ahora. Miren ustedes que el Bank of America presentó sus expectativas de cómo debería comportarse la inflación para llegar a esa meta del 2% y cuándo podríamos llegar. Aquí ellos ponen un escenario, digamos, muy optimista hacia finales de este año, pero más o menos deberíamos tener una variación de inflación del 0.1%, que es la línea azul oscura, para poder llegar a esa meta de inflación. Su escenario base o su escenario medio está aquí entre el 2.7 y el 3.4%. De todas maneras, en el peor de los escenarios, pues primero tenemos una inflación que va a terminar en 4.2, 4% a final de año, 100 puntos básicos abajo de la inflación actual. Pero nosotros sí estamos, digamos, esperando a que el grueso de la inflación termine más sobre este nivel de 2.7 a 3.4. Definitivamente es muy difícil y sería ser extremadamente optimistas pensar a que hacia final de año la inflación llegará al 2%. De todas maneras, ustedes saben, existen ciclos, movimientos estacionales a los cuales no podemos huir.
Y es claro, en algún momento la inflación podría repuntar. De hecho, lo estábamos viendo con lo que estaba ocurriendo la semana anterior con los precios de la gasolina. Y es normal, es lo que puede ocurrir hacia fin de año, pues la estacionalidad nos lleva al incremento de precios. Vamos que hasta ahí ese movimiento no nos preocupa. Lo que sí hay que ver en detalle es cuáles son los rublos de la inflación que podrían, digamos, estar por fuera del movimiento normal. De hecho, este movimiento de inflación real, los datos que se dieron a conocer de la inflación, dieron para que el día de ayer los bonos del Tesoro, los T-bills de 3 meses, tocaran niveles máximos del 5%, niveles que no se veían desde la crisis hipotecaria. Es decir, ya se está descontando que efectivamente en la próxima reunión de mayo la Reserva Federal va a realizar un movimiento, y les recuerdo que eso estaba como en duda, un movimiento adicional de 25 puntos básicos. Vemos que el mercado ya espera eso, está descontado y efectivamente podría ser el último incremento en sus tasas de interés, por lo menos en lo que resta del año. De hecho, se espera, y ahí es donde empiezan a existir algunos riesgos, incluso alguien hablaba de deflación esta semana, de que la inflación caiga tan rápido que también pueda generar algún problema. Bueno, esperemos que eso no ocurra, porque hemos visto que la inflación viene descendiendo de una manera suave, que de hecho, aunque la Reserva Federal en las minutas que también fueron publicadas la semana anterior, no venía, y ustedes pueden ver las minutas de los dos o tres penúltimos, de las tres penúltimas reuniones, y ellos no hablan en ningún momento de recesión. Ese es un cambio radical, y es que en este momento, en la última minuta, ya ellos hablan de una posible recesión, pero una recesión suave, una recesión muy corta. Nosotros también estamos apuntando a ese escenario, pero hay algunas personas que no están siendo tan optimistas. Cuando uno va a ver los sectores que mejor se han comportado, miren ustedes que el sector financiero de la última semana, el sector financiero sí ha sido uno de los mejores, con mejor desempeño, junto al sector de energía. O sea, aquí estamos viendo que Warren Buffett tiene nuevamente un acierto importante en tomar posición en sector de energía y particularmente en acciones de las petroleras más grandes de Estados Unidos. Por el otro lado, miren ustedes que el sector de tecnología pues no se ha desempeñado tan bien, y de hecho pues hay una expectativa frente a lo que pueda ocurrir la semana entrante, que es el periodo más fuerte de este sector, y ustedes saben, estas compañías prácticamente pesan el 10% del el 40% del Standard & Poor's 100, eso es más o menos el 20% del Standard & Poor's 500, y entonces aquí sí va a ser muy importante saber qué va a pasar con estas compañías que pesan tanto en el Standard & Poor's 500. Existen entonces todavía temores frente a esos resultados. Desde nuestro punto de vista, lo que ocurrió y lo que está ocurriendo con los resultados de las entidades que entregaron la semana pasada, que fueron Citi, JP Morgan, etcétera, podría mantenerse y entregar pues, buenos resultados con Goldman Sachs, Bank of America, Bank of New York Mellon, que está, digamos, muy en la vista de los inversionistas, y el resto de compañías que van a entregar esta semana, pues miren ustedes que no son dentro de las compañías, digamos, a las cuales hay que ponerle lupa. Diría yo tal vez que las más importantes van a ser definitivamente estas tres, con Morgan Stanley y el día de mañana Tesla, que por cierto ustedes saben va a lanzar, o está lanzando también el día de hoy, el cohete más grande, haciendo las pruebas ya a lo que va a ser la misión Artemis. Bueno, esta es la entrega de resultados de esta semana, de la semana del 17 de abril, y miren ustedes que las compañías del sector financiero, que son 23, son las que más pesan esta semana. Pero la semana entrante, las compañías del sector industrial, junto con las compañías del sector tecnológico, estas dos, sí son, no solamente es la entrega más fuerte de resultados, sino son las que más pesan y las que van a, digamos, determinar realmente si podemos romper esa barrera de los 4.200 en el Standard & Poor's 500. Entonces, sí tenemos una semana que está, digamos, positiva, donde hay cierto optimismo, donde de hecho el índice VIX está tocando mínimos que no se veían hace más de 10 años, sí, todo eso es cierto, pero la próxima semana es definitiva para poder determinar si vamos a continuar con ese optimismo del cual venimos. De esto, pues,
es cierto, los grandes analistas tienen toda la razón. Se está hablando de que los earnings o los resultados por acción generalmente venían en $250 por acción para el Standard & Poor's 500, que con las disminuciones o con los guidance de las compañías esto ya se ha reducido a cerca de $200 por acción. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que si se cumplieran los resultados, la expectativa de resultados, y por eso, digamos, estas compañías están siendo tan negativas, es que básicamente $200 por acción en términos de resultados equivalen a un 5% de rentabilidad para el Standard & Poor's 500, y que ese número debería estar más o menos entre 3.400, entre 3.500 a 4.000. Ese es el rango del Standard & Poor's, digamos, para estar equilibrado con esa rentabilidad del 5%. Y entonces, que no vale la pena invertir en acciones por cuanto uno consigue en la curva de corto plazo inversiones que rentan el 5%. Digamos que ese es el escenario general que presentan básicamente todos los analistas. Bueno, aquí estoy mostrando lo que está presentando JP Morgan. De hecho, ayer otra vez el analista jefe de JP Morgan dijo, es totalmente irracional lo que está pasando con las acciones, no deberían estar valorizándose, deberíamos estar por debajo de los 4.000 puntos, etcétera, etcétera. Bank of America, de hecho, miren ustedes que tiene una expectativa para fin de año de 4.000. Les recuerdo que el promedio del Standard & Poor's, la expectativa del Standard & Poor's para fin de año está en 4.100 a comienzos de año, es decir, lo están reduciendo de básicamente todos los analistas, y nosotros manteníamos esa posición de los 4.200, que tampoco era una rentabilidad exagerada. Les había dicho a ustedes que era entre el 5 y el 10%, no era una rentabilidad absurda, me parece. Miren ustedes que incluso cuando uno mira la expectativa de comportamiento de resultados, si bien es cierto, hay una zona o hay una estación o hay un periodo donde los resultados van a ser más bajos, y eso también lo vimos la semana pasada. Miren ustedes que hacia final de año y para el 2025 se espera un repunte importante. De hecho, es normal, y es claro, cuando existe una recesión, pues lo más seguro es que al año siguiente pues exista un boom interesante, donde va a haber un crecimiento mayor a lo esperado, donde vamos a tener unos resultados corporativos mejores a lo esperado. Digamos, toda esta expectativa está dentro de lo normal, pero tal vez en lo que seguimos manteniéndonos hasta ahora firmes es con el desempeño del mercado para este año en particular. Es decir, ¿dónde está el piso que nosotros pensamos que ya pasó frente a lo que espera el resto del mercado? Y es que la valoración actual no debería presentarse, y por el contrario deberíamos estar en unos valores del Standard & Poor's por debajo de los 4.000 puntos. Esa diferencia es la que nosotros, digamos, mantenemos monitoreando detalle a detalle, y vemos como los puntos de riesgo. De hecho, Warren Buffett mencionó, miren, lo que está pasando en Taiwán y China nos preocupa, pero no, y es lo que él mencionó, pero no nos alerta, o no lo vemos como una probabilidad alta de que vaya a existir una guerra. Nuestra razón y fue lo que él hizo, sacar todas sus posiciones de microconductores, salir de esas posiciones de Taiwán y llevarlas a Japón, y básicamente es porque no quiere tener ese riesgo, es porque no quiere tener esa posición, y porque eso, como él lo mencionó, simplemente, y como también nosotros lo mencionamos a veces en los temas de riesgo, es: yo me acuesto hoy tranquilo con mi posición y mañana el mundo amaneció en guerra, y entonces yo voy a tener algo en lo que no puedo salir, que de pronto China simplemente se apropia de esas empresas, y entonces la valoración de las compañías en las que yo invertí va a ser cero. Ese riesgo es al que él no quiere obtener, pero miren ustedes que ese riesgo es, y también lo mencionó, está directamente ligado con el riesgo político, que es imposible tratar de adelantarse a él. Pero por el lado de la administración y gestión, él dice: yo veo, por el contrario, cosas muy positivas en la administración de estas empresas, e incluso pues con lo que está pasando con las empresas de Japón, donde está invirtiendo fuertemente, donde los múltiplos ni siquiera alcanzan 5 veces ventas frente a las 20 o 30 incluso que se negocian en Estados Unidos. Y entonces, independientemente de que las compañías han tenido valorizaciones de 50 y 100%, siguen siendo una buena oportunidad de inversión, también por las bajas tasas de interés. Bueno, me desvío un poquito, pero a la hora de realizar inversiones, yo creo que uno también debe mirar el grueso de la economía. Cuando uno mira que Europa se está comportando muy bien, cuando mira que que los inversionistas continúan, y no está hablando de invirtiendo en acciones, sino cuando las industrias y fábricas continúan haciendo pedidos, cuando las compañías de lujo como LMB, que lo vimos el mes anterior, que el dueño de esta empresa, de este gran conglomerado de lujo, pasó a ser el hombre más rico del mundo, y donde uno ve que las compañías como Ferrari y esta empresa, LVH, están
presentando máximos históricos, pues las personas continúan y el retail de lujo continúa gastando, comprando cosas y uno dice, pues por el momento no habría señales, digamos, de alerta fuertes, pero debemos estar pendientes. Cuando uno mira, por ejemplo, también los resultados del survey de nuevas órdenes, miren ustedes que en todos los sectores o en todos los factores se empiezan a ver como repuntes. Miren ustedes cómo las condiciones de hacer negocios en Estados Unidos, las nuevas órdenes de lo que yo he hablado tanto, miren cómo está repuntando, cómo las entregas y los envíos, miren ustedes también cómo están reputando, pues señalan en gran parte que tal vez hay un repunte, ¿no? Hay un mejor desempeño, digamos, en el corto plazo de la economía. El ISM no manufacturero, del cual hablamos hace 2 semanas, pues sí, estaba aquí abajo y estaba presentando este número, digamos, levemente negativo, pero miren ustedes cómo las encuestas de los empresarios muestran unas mejores condiciones. Y lo traje en colaciones porque esta encuesta salió el día de ayer y miren ustedes cómo sí está directamente correlacionado con el ISM. Por cuanto, sí, es cierto, se espera una recesión, pero yo no veo señales, digamos, preocupantes, fuertes, y por el contrario lo que veo es una economía que está empezando a tomar un dinamismo donde podríamos tener efectivamente una recesión muy corta, ¿no? Los precios de la vivienda, sí, efectivamente, y las órdenes, que lo vimos la semana pasada también. Las órdenes, la semana pasada vimos esas órdenes donde las personas compran y después dicen, ay, qué pena, no puedo porque mi situación está muy mala, y esas devoluciones, si las puedo llamar así, habían subido hasta un 20% y ahora están en niveles normales de cerca del 9%, donde las personas básicamente cancelan esas órdenes de construcción de vivienda nueva. Y ese era un buen indicador. Y este otro indicador es, miren ustedes cómo todo lo que tiene que ver con construcción de vivienda empieza a repuntar, lo que muestra que muy seguramente algunos sectores más de la economía también están empezando a presentar un dinamismo interesante. Ahora, este punto, pues, es el preocupante en cuanto tiene que ver con la inflación. Sí, pues es obvio, si yo empiezo a tener mayor demanda, no sé, de acero, si empiezo a tener mayor demanda de cemento, si empiezo a tener mayor demanda de madera, pues es obvio que esos grupos específicos pues van a generar un incremento de precios, pero es que es uno pues está en relación como con el otro, o sea, yo no puedo reactivar la economía si no hago demanda de lo primero, de lo más básico que existe en la misma. Aquí es donde yo no estoy de acuerdo con la lectura. Ay, no, es que la inflación no bajó y están hablando mucho de la inflación núcleo y el punto específico es el sector de construcción. Yo creo que aquí no es la preocupación real. Creo, por el contrario, que la preocupación está directamente ligada con lo que ocurrió con el Silicon Valley Bank y con el desempeño de los créditos de la misma. Entonces, entremos en detalle un poquito en esto para que entendamos por qué yo quiero como dividir el real estate en 2 partes. El real estate normal, o el real estate como lo conocemos y como se lee en las lecturas de inflación, es todo el grupo de real estate. Pero él mismo está dividido, desde mi punto de vista, en 2. El real estate comercial, es decir, todo lo que tiene que ver con oficinas, construcción de edificios, construcción de centros comerciales, que es la primera parte. Y la segunda parte, en la que no me preocupa, es el real estate de vivienda, donde estamos viendo el repunte, donde yo estoy mirando, digamos, todos los números que les presenté. Entonces sí hay una preocupación y sí tenemos que monitorear. Y ahí sí tenemos que ver con detalle qué está pasando con el real estate comercial o con el real estate, como les mencioné, de pequeñas empresas, etc. Hace unos días les estaba mencionando, miren ustedes lo que ocurre. Esto es como un círculo vicioso. Yo monto mi startup en Estados Unidos, abro una cuenta en el Silicon Valley Bank, en cualquier banco de California, tengo unas personas que me están invirtiendo porque mi proyecto de inversión es súper bueno, entonces yo rento una oficina o compro una oficina. ¿Qué pasa cuando las personas, digamos, no tienen, están diciendo, uy, miércoles, yo de pronto ya no le quiero apostar tanto a estas pequeñas empresas, a estas startups, porque yo veo las condiciones del mercado un poco enredadas y prefiero entonces no invertir ahí, o simplemente voy al banco y el banco no tiene la plata? Entonces, efectivamente, yo, como dueño de esa startup, voy al banco, el banco dice, miércoles, espéreme un poquito, o pasa con lo que pasó con el Silicon Valley Bank. Pues a mí
me toca primero no pagar las nóminas, que eso lo habíamos hablado, y segundo, pues entregar la oficina que yo había rentado por 5 o 10 años, pagar una penalidad y dejar la oficina vacía. Ahí es donde puede haber un problema, y el problema es este. Cuando ustedes miran los bancos pequeños, miren ustedes el incremento en términos de billones de dólares, han incrementado en más de 1.8 billones de dólares los préstamos para este tipo de economía, si la puedo llamar así, o para este tipo de negocios. Mientras que los bancos grandes han dicho, desde el año 2016, miren ustedes que ellos han sido muy cautos y no han sido como, sí, venga señores que yo les voy a prestar el dinero. Entonces miren por qué razón, hemos visto, digamos, un crecimiento, un auge de las startups, de las pequeñas startups, porque los bancos pequeños también se han encargado de entregarles dinero, fondearlos, ayudarles a su crecimiento, pero tal vez este crecimiento ha sido desmedido. Y recuerden que este dinero que les han prestado ha sido invertido y está invertido en bonos del Tesoro americano, que ya sabemos el tema de la desvalorización, etcétera, etcétera, valorización a precios de mercado versus valorización hasta el vencimiento. Aquí sí existe un riesgo. Desde mi punto de vista, el riesgo en el real estate está aquí, en que en algún momento pueda ocurrir que llegue otro banco, no tenga bonos, los tenga que liquidar y entonces consecuentemente estos préstamos o se genere una cantidad de impagos en estas pequeñas empresas que van a causar o que deberían causar muy seguramente un problema en el real estate, pero el real estate comercial. Vamos a seguir monitoreando y ese es el factor de riesgo desde mi punto de vista, de verdad es el factor de riesgo que hay que monitorear por cuanto exista y se mantiene y independientemente que Joe Biden, la Reserva Federal y todos los que ustedes quieran han dicho sí, los vamos a respaldar, vamos a ayudar a los bancos pequeños porque no queremos riesgo sistémico, etcétera, etcétera, pues esto se está convirtiendo en un gran problema en la medida en que los bancos pequeños podrían quedarse sin recursos para continuar, digamos, el crecimiento de este negocio. De hecho, no tengo la gráfica acá, pero la semana anterior, después de que los bancos grandes, estos bancos entregaron resultados positivos, pues los bancos grandes tuvieron una valorización importante y los bancos pequeños, todo este tipo de bancos regionales, están presentando desvalorizaciones en el precio de sus acciones. Existe ese riesgo, hay que prestarle atención. Miren ustedes que frente a estas lecturas de los genios de Bank of America, JP Morgan y de hecho Morgan Stanley también ayer estaba mencionando que efectivamente el mercado debería estar acá y no donde está, y ya les di las razones por las cuales ellos piensan esto. Miren ustedes que a pesar de todo es extraño, pero ellos dicen algo y parece ser que el grueso de los inversionistas les dicen, no señores, ustedes están equivocados. O sea, o incluso ellos mismos, porque les recuerdo, acá están los money managers más grandes de Wall Street, y aquí lo que se está viendo es un sentimiento donde el mercado está tornándose a un positivo. No sé nuevamente si es lo que pasó en diciembre y enero, que tal vez los informes están llegando o publican los informes de una manera rezagada y entonces el informe está plasmando el temor que se sentía hace 2 o 3 semanas en el mercado, cuando les recuerdo tomaron esas posiciones cortas, etcétera, etcétera, compraron opciones put y el real comportamiento del mercado, digamos, tiene un delay importante frente a la publicación de todos estos informes. Pero desafortunadamente lo que está ocurriendo después es eso. Tenemos unos informes de entidades muy respetadas que están presentando un panorama muy, muy negativo y tenemos un mercado que está tomando una posición un poco más, o no un poco más, definitivamente muy, 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 muy positiva. Y más aún cuando comparamos y vemos la evolución de la misma frente a la semana anterior, frente al mes anterior y vemos, digamos, este desempeño. Ahora, es cierto, el índice VIX está en niveles mínimos que no se veían desde hace mucho tiempo. Acá dice desde enero del año 2022, cerca de un año. Incluso el VIX está mejor que lo que se estaba comportando antes de que lo que ocurriera el Silicon Valley Bank. Aquí ya la cosa no se pone tan cómoda, digamos. Y les recuerdo, existe este riesgo, desde mi punto de vista, el riesgo es este. Los resultados corporativos de la semana entrante del sector tecnológico, pero esto no es tan bueno. Sí, estamos en un nivel de optimismo en el VIX. Estamos casi cerca a ese anhelado 4.200 del Standard & Poor's 500. Y aquí es donde definitivamente debemos prestar más atención. Sí, estamos comprados, sí, estamos
recuperando, estamos ganando dinero, sí, el mes pasado nos fue súper bien, sí, todo eso es cierto. Pero cuando todo el mundo está para el mismo lado, desafortunadamente es cuando hay que prestar más atención a la fiesta. Miren ustedes que si alguna de las pequeños factores que estamos viendo acá, los resultados del sector tecnológico la próxima semana, o algo llega a ocurrir con el real estate comercial en estos días que vienen, son los dos factores que tenemos que prestar atención, pues acá definitivamente lo que vamos a ver es una figura de doble techo. Y efectivamente el Standard & Poor's puede presentar una caída bien, bien fuerte. Entonces, sí, estamos positivos, sí es cierto, no estamos de acuerdo con muchas de las razones que están dando los grandes inversionistas de Wall Street y por esa razón hemos tenido los resultados que hemos obtenido. Pero es más ahora que nunca cuando debemos prestar atención a cualquier salto de volatilidad, a cualquier noticia relacionada con esos exclusivamente dos factores que pensamos que son los factores más relevantes, el real estate no comercial y los resultados corporativos del sector tecnológico la próxima semana, que podrían aguarnos la fiesta. Mientras tanto, continuamos siendo muy positivos. Retomemos para finalizar nuestra reunión del día de hoy. La inflación efectivamente salió levemente más baja de lo esperado, eso sí que es positivo, pero los precios de la vivienda suben, lo cual para nosotros desde un punto de vista de reactivación económica es totalmente positivo y no lo vemos tan mal como lo ve el resto. Se vio el salto en los T-bills que anticipa una subida en las tasas de mayo, los T-bills que subieron el 5%, no se veía desde la crisis hipotecaria del año 2007. La construcción se está reactivando y las expectativas según los surveys de diferentes analistas están mostrando que definitivamente hay una reactivación en el sector de la construcción. Bank of America, JP Morgan, aquí me faltó Morgan Stanley, están totalmente pesimistas frente a lo que está ocurriendo. Dicen que el mercado está loco y de hecho JP Morgan lo dijo ayer, el mercado está loco, no debería estar donde está, pero fíjense ustedes que básicamente no tenemos valorización en el año. Estamos ahí, 5 o 4%, que no es una valorización absurda, desde mi punto de vista. Nosotros esperamos una consolidación arriba de los 4.200 puntos para definitivamente decir estamos en el bull market, y aquí sí que es importante la próxima semana la lectura, entrega de resultados del sector tecnológico para poder decir si efectivamente estamos con esa expectativa o nos mantenemos con esa expectativa que ha sido la misma expectativa desde el mes de diciembre y no hemos estado comprar, vender, no. Estamos con la misma expectativa positiva desde diciembre y ustedes lo pueden ver en nuestros comités de inversiones, que así fue y así nos mantenemos. Y la única razón por la cual nos deberíamos cambiar son esos dos factores por ahora, esos dos factores de riesgo que nos podrían aguar la fiesta, como lo mencioné anteriormente. Entonces, muy atentos a la entrega esta semana, pues ustedes ya vieron. Esta semana, vamos para acá otra vez. Esta semana, sector industrial, esta semana sector financiero, lo estamos viendo ya, que es lo que pesa. La próxima semana, sí, muy importante, sector tecnológico y sector industrial, pero más importante, sector industrial y sector de consumo, que también está, digamos, compañías muy grandes dentro de este grupo. Les agradezco, como siempre, su participación en nuestro comité de inversiones. Espero les haya servido, les haya sido útil y nos vemos entonces la próxima semana. Feliz semana para todos. Gracias.